esta columna que tenemos, este espacio, que por mí lo haríamos todos los días, porque no hay nada mejor que hablar de la ciudad, de cómo proyectamos nuestra ciudad, de cómo vivimos nuestra ciudad, cómo la piensan también los especialistas, los urbanistas, los arquitectos, los diseñadores, los municipios, los alcaldes, bueno, el DOM, el DEM, el DUM, todos los... No, pero sí, ¿cómo planifican nuestra ciudad? Y estamos con nuestra periodista estrella que siempre me acompaña, la Ale, y ya la saludamos en el inicio de este programa, porque vamos a ponerle como el rincón citadino a este espacio. ¿Te tinca? Me parece fantástico. Entretenido, ¿no? Sí, porque hay que hablar, es algo tan relevante en la vida de las personas. Habitamos la ciudad, nos relacionamos en la ciudad, armamos nuestra vida a partir de lo que pasa en la ciudad, y qué mejor que hablar con personas que se han dedicado la vida profesional entera a pensar, a estudiarla, a pensar, y sobre todo en los cambios que están viniendo y que de alguna manera modifican el tipo de relaciones que estamos teniendo con nuestra ciudad. Presentemos a nuestro invitado. Preséntalo tú, Ale. Sí. Bueno, vamos. Tú te lo conseguiste, tú lo presentás. Bueno, tenemos hoy día el honor de conversar con Sergio Barros. Bien, le vamos a preguntar si estamos pronunciando bien su apellido. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctor en urbanismo por el Karlsruhe Institute of Technology de Alemania. De las cosas importantes que tiene, él fue Premio Nacional de Urbanismo en el 2014, o sea, es decir, es un hombre que ha pensado su vida entera cómo habitar la ciudad, y se hace cargo además de una serie de elementos que tienen que ver con el impacto de los cambios demográficos y cómo esos cambios demográficos afectan la manera de construir ciudad. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Sintonizados. Carola de Moraz y Ale Gallardo están acá conversando contigo. Hoy parece que se nos quedó pegado, Sergio, porque no creo que no pestañeen tanto rato. Estoy viendo la imagen. Ahí está Sergio. ¿Cómo estás tú? ¿Nos escuchas? Si quieres, apaga la cámara, porque la cámara siempre consume un poquito de internet y podemos quizás escuchar muy bien, solo pero con pésima conexión de internet. Yo creo que... Sergio, mira, podemos hacer dos cosas, porque lo importante es que conversemos. Sí. Te vamos a llamar por teléfono, vamos a llamar a Sergio. Yo mientras tanto te cuento, claro, él es, como te decía, es arquitecto, premio nacional. Él fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entre el 2018 y el año 2022. Hoy día actualmente es el past president de ese consejo. Él lideró procesos bien relevantes de reconstrucción urbana en 18 localidades del borde costero después del terremoto del 27F del 2010. Del 2010, mira. Él ha publicado un número importante de publicaciones sobre resiliencia, densificación, políticas públicas, y la verdad es que uno de los temas que vamos a tratar con él, apenas podamos restablecer la comunicación, es cómo básicamente los cambios sociodemográficos que estamos experimentando, no solamente en Santiago y en Chile, sino que en una parte importante del mundo, de alguna manera modifican la forma de hacer ciudad, los diagnósticos que hay. Ahora sí, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Sintonizados. Hola, buenas tardes. Mil disculpas por los problemas que no puedo resolver y que son de conexión de internet. Encantado de acompañarlos por lo menos con la voz. Me parece fantástico. Oye, pero igual tuvimos el honor de ya ver tu cara, así que tenemos totalmente una imagen de lo que eres tú, Sergio. Gracias por estar. Existes, te vimos, sí, te analizamos muy bien analizados aquí con la Ale. Pero eres un holograma. Claro. Agradecerte que estés acá a esta hora de la tarde cuando son las 2:14. Pero un tema súper entretenido que nos trajo la Ale y que tú nos puedes ayudar a responder, porque cuando uno es una persona que se moviliza por una ciudad y de repente despierta esa inquietud de mirar a tu alrededor, entenderla, comprenderla, ver cómo va creciendo. Antes veíamos que crecía horizontalmente, ahora vemos que crece totalmente vertical. Entonces, uno deja de comprender ciertas decisiones que van tomando los urbanistas. Sergio, y para complementar lo que dice Caro, el impacto de los cambios demográficos uno pudiera pensar que afectan a la economía, por cierto, la fuerza del trabajo, el tipo de familia, pero también tienen un impacto real en la forma de habitar la ciudad y cómo se construye esa ciudad. Tú llevas muchos años estudiando cómo cambian las ciudades chilenas. ¿Cuál sería el momento en el que estamos hoy, en tu opinión? ¿Cómo describirías esta transición del crecimiento horizontal al vertical que están viviendo nuestras ciudades y cómo lo estamos llevando adelante? Bueno, mira, la pregunta es súper desafiante. Primero, bueno, porque como llevo tantos años yo debería saber la respuesta, pero la verdad es que lo que puedo sí decir es que hemos ido notando en los últimos años algunos cambios que
son incluso contraintuitivos. Uh-huh. Cuando digo contraintuitivos, porque uno mira una cosa y se queda con una impresión, pero la verdad es que es exactamente lo contrario. Y voy a dar un ejemplo a propósito de un estudio que hicimos en el marco de un proyecto de investigación Fondesit con la doctora Magdalena Vicuña de la Universidad Católica y nosotros como universidad, y dijimos, bueno, vamos a hacer de Concepción un laboratorio para ver qué pasa con esto de la densificación, es decir, el crecimiento en altura de los edificios, qué pasa con el crecimiento en extensión, que es cuando la mancha urbana crece, qué está pasando, cuáles son los resultados, cómo estamos viviendo en general este proceso, y nos encontramos con varias sorpresas que yo creo que a ustedes puede que les llamen la atención. Cuéntanos. Mira, la primera es que todos tenemos la sensación de que la ciudad se está densificando, es decir, hay más personas viviendo en una superficie determinada de suelo, sea en formas de edificio, sea en forma, digamos, habitualmente de edificio, pero con mayor densidad. ¿Ya? Y eso, resultado de que lo que vemos nosotros en las ciudades es que hay muchas torres, muchos edificios, y cada vez en el fondo más gente prefiere incluso o puede solamente vivir en departamentos. Claro. Lo que constatamos es que eso efectivamente es así, pero lo curioso es que si bien ha aumentado la cantidad de unidades habitacionales por hectárea, que es habitualmente la unidad con que uno mide, lo que ha pasado es que la población que vive en esa hectárea en promedio es menos. Es decir, la ciudad se está densificando en términos de más viviendas, más departamentos, más edificios, pero no necesariamente más personas. Y eso tiene una explicación que ustedes probablemente la van a conectar rápidamente, y tiene que ver con la reducción del número de personas que integran un hogar. En el pasado, el promedio, hace no mucho tiempo, 20 años, bueno, 20 años puede ser mucho, pero para ciudades es poco, un hogar estaba integrado por 4 personas. Claro. Hoy día son solamente 2,8. Pero lo más increíble es que hay un porcentaje de más de casi un 22% de todos los hogares donde solamente vive una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos es que tenemos muchos departamentos, pero habitados con menos personas. Pero perdona Sergio que te interrumpa, pero es que me quedan varias dudas con respecto. Ok, por hectárea hay menos densidad poblacional, dirías tú, Claro. con la sensación de que lo hay más por los edificios en construcción, pero igual da la sensación de que esto no solamente interrumpe con la cantidad de personas que habitan una familia o un hogar o una casa o un departamento, sino que también tiene que ver con hay más autos, hay más tránsito, hay más visita, hay más circulación urbana, vial. Entonces, como que uno dice, bueno, sí, puede ser que dé la sensación de que hay menos, pero cuando hay casas, por último, hay otras vías de circulación, pero cuando ponen un edificio con, no sé, 70 departamentos, donde o más. Uno dice, pero colapsa. Y colapsa en 2 minutos el tránsito. No sé si te estoy metiendo en un tema que no es el tuyo también, pero No, pero como sí, que la sensación mira. en Santiago es que el tránsito tiene como colapsado cada vez que aparece un edificio, porque te lo digo yo, me pasa en mi barrio, aparece un edificio y el tránsito empeora. Y el problema es que han aparecido como honguitos, porque llevamos como 8 edificios estos últimos 5 años. Sí, no, lo que tú dices es totalmente cierto, porque aunque hayan menos personas viviendo en un departamento, lo más probable es que ese departamento o esa familia o ese hogar tenga uno o incluso puede tener 2 autos claro. igual, aunque sea un auto, porque pongamos un caso hipotético. Son 100 departamentos y en los 100 departamentos vive solamente una persona cada uno por departamento, o sea, tienen 100 personas que habitan allí. Lo más probable es que tengas 80, 90 autos que antes no estaban en ese barrio. Claro. Por tanto, es imposible desacoplar la densificación con el problema del uso del espacio público y de las vías. Lo que sí hay un tema que es bien importante y que la política pública ha tratado de fortalecer, es que los procesos de densificación, cuando son equilibrados,
decimos nosotros los urbanistas, de alguna manera está bien ubicado el edificio, en los accesos al transporte público, a redes, digamos, de ciclovías, a redes o a vías de corredores de transporte público, de metro, digamos, que permiten en el fondo prescindir del uso del vehículo, ¿ya? Por tanto, aun cuando uno tenga como resultado del proceso de densificación y que hay menos personas viviendo en un departamento y los efectos siguen aumentando, sí, ahí tenemos un desafío que amenaza a todas las ciudades del mundo, pero es infinitamente más sustentable y sostenible que el modelo de expansión ilimitada en la periferia con baja densidad, donde probablemente claro. Cada casa tiene un terreno de 300 metros cuadrados y puede tener adentro, si quiere, 3 o 4 autos y no tenerlos en la calle. Ese modelo no es sustentable, menos en un país con el nivel de ingreso que tenemos nosotros, porque demanda tanta infraestructura pública para que funcione, tantas redes de servicio, tantos recursos para conservar esas vías, para limpiarlas, para recolectar la basura, para proveerlas de electricidad, de gas, agua, que finalmente la ciudad extendida tiene enormes costos para el país y para los habitantes. Eso, Sergio, ¿no es cierto, Ale? Sí, Sergio, con lo mismo que estás explicando, hay varios municipios que de alguna manera han tratado de instalar estas como normas anti-verticalización a propósito de los guetos verticales, ¿no? Que fueron bastante polémicos y que han generado bastante problema. Estas normas anti-verticalización que han impulsado los municipios son, por lo que tú dices, son bastante incorrectas, pero de alguna manera, ¿cómo se rebaraja o cómo se recompone el equilibrio respecto de mantener ciertos niveles en altura razonable y que, como muy bien decía la Carola, no afecten además otras dinámicas que tienen que ver con la locomoción, que tienen que ver con el tránsito, que tiene que ver en el fondo con el colapso de la ciudad? ¿Cómo se equilibra eso? Digamos, bueno, lo que tú planteas es precisamente el gran desafío que hoy día ocurrió post-conflicto clarísimo en Estación Central con los llamados, en mi opinión, mal llamados guetos verticales, pero que demuestran lo peor de la verticalización. ¿Eh? Y uno podría decir también lo peor de la densificación. Por eso nosotros cuando nos referimos a ese tipo de proyectos, hablamos de verticalización, no de densificación. ¿Eh? Porque la densificación es siempre virtuosa, en la medida que sea equilibrada. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de este proceso? Es que la comunidad, ante la amenaza de que un fenómeno como lo ocurrió en Estación Central se repita en sus ciudades, han presionado a las autoridades para protegerse, modificando los instrumentos de planificación y llevándolos incluso a niveles tan bajos donde no es posible ningún tipo de densificación y no le queda a las comunas o a las ciudades otra posibilidad que no crecer hacia afuera, lo que es pésimo, ¿ya? Pero entendemos que muchas veces las autoridades comunales lo hacen por que se deben a las comunidades y por tanto se ven a veces lamentablemente forzadas a tomar medidas que limitan y restringen absolutamente los procesos virtuosos de densificación. Ahora, cuando yo digo procesos virtuosos de densificación, también uno diría, bueno, ¿y de qué está hablando este señor? Digamos, si no son torres altas, ¿qué es lo que son? Son edificios o un aumento, por decirlo así, de la altura de las edificaciones, pero bajo algunas condiciones. La primera es que tiene que haber lo que nosotros llamamos infraestructura residual disponible, es decir, que el edificio tenga acceso a áreas verdes, que el edificio tenga acceso al transporte público o al metro, a una estación de metro, o sencillamente a equipamientos y servicios. Lo otro es que sea armónica con el entorno, es decir, que el cambio de altura no signifique una disrupción total de la imagen del barrio. Y tercero, que produzca cohesión social, es decir, que no sean, en el fondo, que las comunidades se puedan crear verdaderamente e integrar en estos lugares. Esto no es fantasía. Hay muchos proyectos hoy día. Nosotros sacamos, cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, aprobamos una medida que es muy sencilla, que para la densificación equilibrada, y que dice que la altura de un edificio nunca debiera ser superior a 1,5 veces el ancho del espacio público que enfrenta, ¿ya? ¿Y eso se cumple, Sergio? Sí. ¿Se está cumpliendo?
Cada vez más. Los Ya. municipios han acogido mucho, la mayoría de los municipios, en el caso de Concepción, conozco varios otros que han acogido esta sugerencia, porque no es una norma transversal, pero es una sugerencia de buena edificación en altura, y tiene una larga tradición europea. Nosotros, a través de un estudio, miramos muchísimos casos internacionales, y finalmente concluimos en que esta regla de oro, digamos, de la edificación en altura es muy positiva, y Chile tuvo esa tradición hasta la década de los 60. Lo que pasa es que de repente se discontinúa. Viene una liberalización de las normas de edificación. La altura, por cierto, edificios llegaron a las alturas de 30, 35 pisos, con densidades absolutamente sobrepasadas, donde no puede haber convivencia, hay problemas de equipamiento, no hay infraestructura, y la verdad que destruyen los barrios. Entonces hay que ser, yo creo que vamos en un proceso de equilibrio, de encontrar una densificación cada vez más equilibrada, pero tenemos que tener claro que tenemos una sociedad completamente distinta, nuestra demografía es diferente, cada vez los espacios, digamos, las familias que habitan o los integrantes de un grupo que habita una unidad habitacional cada vez son menos, y eso trae un desafío enorme para el futuro, en términos de modificar normas que están calculadas con otros conceptos, y cómo atender los desafíos de infraestructura. Oye, Sergio. Me tienen que parar, porque si no yo sigo y Sí, de vamos, verdad sí, que no, no también me tenemos apasiona preguntas. demasiado, entonces me tienen que ustedes parar. No, es que con está toda súper libertad. interesante y súper claro también. Yo tengo varias preguntas, no nos queda mucho rato porque, claro, cuando hablamos de desarrollo urbano, pensamos en nuestro país y en los cambios que ha tenido y en la poca homogeneización, ¿cómo se podría? Homogeneización. Homogeneidad. Que ha tenido los municipios también, porque yo siento que acá no se ponen de acuerdo, no hay un estándar paralelo entre todos que también hacen que al final no logremos nunca tener el desarrollo como, no sé, países desarrollados, Estados Unidos, Europa y bueno, un sinfín de países que puedo nombrarte. Pero quiero hacerte unas pequeñas preguntitas rápidas, que a mí me asalta la duda, como dicen por ahí. ¿Qué prefieres tú? ¿Lomo de toro, semáforo o rotondas? Porque al final tenemos todos en Chile y igual tenemos conflictos. Entonces, uno ve países desarrollados. Yo tuve la suerte de estar viviendo mucho tiempo fuera de Chile, en Europa, y claramente los lomoteros son harto más chicos. Las rotondas son súper pequeñitas y súper bien utilizadas, y cada 2 cuadras hay una rotonda. Y los semáforos escasean. Y acá en Chile tenemos todo y más. Y aún así no controlamos bien. Oye, y yo quiero complementar contigo, Sergio, también me voy a aprovechar el minuto, cosa que nos puedas contestar todo antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo está la política pública de desarrollo? ¿Cómo está en el fondo considerando esta serie de sugerencias que muchas veces son normas, otras veces son leyes, pero en el fondo cómo la política pública logra permear, ¿no? Logra plasmar en su construcción y en los diseños que hace cada una de estas cosas que tienen que ver con la densificación armónica, sustentable y sostenible en el tiempo? Mira, bueno, voy a tratar de ser breve, lo que me resulta súper difícil, pero voy a hacer un esfuerzo, una excepción quizás. No, lo primero, yo, Carolina, yo soy rotondista, de corazón. De ese movimiento, a mí me gusta corazón, mucho la rotonda también. De corazón, pero no lo digo públicamente, porque yo sé que hay otros que les encantan los lomos de toro y están los semaforistas también. Son los motoristas, claro. Estamos divididos, pero a mí me parece que el ejemplo que ha dado Europa en los últimos años con las rotondas, que no son estas rotondas que conocíamos. No una rotonda Atenas. Y funciona perfecto. Exactamente, que elimina los semáforos y ayuda a la convivencia, y además baja las velocidades, en fin, tiene miles de... Pero lamentablemente todavía se no usa tenemos poco, la cultura para eso. Es poco frecuente de uso, sí. Y para más remate, hay muchos que dicen que eso es una medida anticuada. Entonces yo creo que hay que invitarlos a que vayan a Europa a recorrer un poco los barrios y se van a dar cuenta que es todo lo contrario. Pero ya, termino con ese punto y sigo con el de Ale, que en realidad la política pública está tratando por varias líneas de hacer que los instrumentos de planificación territorial sean más coherentes en cuanto a estos temas de, sobre todo, una densificación equilibrada. Primero, porque la Política Nacional de Desarrollo Urbano lo dice, y ahora en su actualización lo dice explícitamente, que hay que crecer hacia ciudades, en el fondo, que reconvierten, reutilizan, renuevan los espacios que la ciudad obviamente necesita.
por los cuales hay infraestructura suficiente como para que vivan más personas en vez de menos, ¿ya? Lo otro es que incluso la Ley de Integración Social logró establecer un principio súper importante, que es que cada municipio, cuando haga su plan regulador, está obligado a hacerse cargo del déficit habitacional, lo que implica que tiene que forzadamente disponibilizar suelo. Oye, pero eso es una gran cosa. Norma para que efectivamente esas familias no sean expulsadas a las comunas vecinas. Y lo tercero que yo creo que viene, porque lo escuchaba en la discusión, es que los planes reguladores metropolitanos, ¿ya? O intercomunales, sean los que garanticen esta armonía o no armonía o falta de homogeneidad o de, yo diría, integralidad que hay entre los distintos municipios. Uno baja las alturas, el otro las sube, uno planea una calle, el otro eso, Sergio, planea la calle por otro lado. Y eso es materia de entender la ciudad como un todo, y eso le compete al plan regulador metropolitano. De todas maneras, oye, Sergio, pucha, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que planificar una nueva conversación. Porque es muy interesante esa forma de homogeneidad que nos hace falta en Chile, porque no vamos a nunca lograr una ciudad preciosa, linda, y de todas, me refiero a Antofagasta, Concepción. Es un desafío todo difícil. Es difícil si es que no nos ponemos de acuerdo como municipio y hay una unidad municipal de urbanismo colectivo. Pero te quiero agradecer que te hayas conectado a Sintonizados, Sergio Barresfield, doctor en urbanismo y arquitecto. Premio Nacional de Urbanismo 2014. O sea, perdón. O sea, es una autoridad en la materia. De hecho, te hacemos reverencia. En este momento estamos las dos con la Ale moviendo el chapó, porque en realidad estamos muy agradecidas de que te hayas tomado un tiempo y hayas conversado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y este tiempo siempre se hace corto. Quisiera decir miles de cosas, pero bueno, será para la próxima vez. Ya habrá más oportunidad. oportunidad. Les agradezco la atención y ojalá sigamos trabajando en este tema, porque es súper importante. Las ciudades lo necesitan, sobre todo ahora que hay elecciones. Es bueno que las autoridades que aspiran a tener un cargo público se sensibilicen con los temas de ciudad. De todas maneras. Muchas gracias. Un cariñoso saludo para ustedes. Gracias, Sergio, que te vaya muy bien.